Nuestra cuarta unidad se llama Grandes Filósofos de la Humanidad. Hay que añadir que el filósofo conforma lo que es la llamada historia de la filosofía. Claro, que antes en la prefilosofía se destaca porque inicia con la aparición de la escritura, precisamente cuando inicia la historia. La prefilosofía se va a caracterizar por la tradición oral, por las leyendas. También va a estar en boga los rasgos mitológicos, lo sobrenatural, las creencias divinas, como el tótem, el fetiche y el alma. Igualmente se va a caracterizar porque está en desarrollo el sistema esclavista, donde las clases sociales son los amos y los esclavos. Claro que hay prefilosofía en Persia, Mesopotamia, China, India, Egipto, Israel, Grecia, Roma y en los pueblos aborígenes de América, entre muchos otros. De este modo iniciamos la historia de la filosofía, que tiene 5 grandes épocas. El filósofo es la persona que se dedica a hacer filosofía, que se dedica a investigar de manera profunda sobre uno de los temas filosóficos o sobre uno de los problemas filosóficos. El filósofo trata entonces de buscar soluciones a los problemas de carácter universal. Por eso filosofar es pensar profundamente acerca de uno de los temas filosóficos o acerca de uno de los problemas. El filósofo, también llamado pensador, es el profesional experto que filosofa sobre la realidad objetiva, para entonces hacer filosofía. Esta escultura, llamada precisamente el pensador en honor al filósofo, es de 1880, de Augusto Rodin. Algunos dicen Rodin, otros dicen Rodin. Con una pose emblemática del filósofo, quien basándose en la razón tiene una visión universal de las cosas, piensa en los demás y busca la verdad. Los filósofos entonces van a conformar lo que se conoce como la historia de la filosofía. Y la historia de la filosofía tiene 5 grandes épocas. La primera es la filosofía antigua. El tema principal de la filosofía antigua es la naturaleza. De tal manera que los filósofos se van a interesar por el ser natural. ¿De dónde viene la naturaleza? ¿De dónde surge? Se le llama cosmocéntrica. Es decir, el cosmos, el universo, incluyendo al ser humano. Cosmos, que es naturaleza, universo, que es la realidad física, va a ser el centro del filosofar. La filosofía antigua tiene 4 grandes periodos: presocrático, que va a ser iniciado por Tales de Mileto, seguido precisamente de Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles y Anaxágoras. Lo que va a caracterizar a este periodo es precisamente que critica el mito, la magia y la religión. También aquí se dan explicaciones racionales. Y con la razón nace la filosofía. Por eso, filosofía es sinónimo de razonar, es sinónimo de pensar. Asimismo, cuestiona todo.
siendo tres de las principales características naturales de la filosofía. El segundo periodo es el socrático, que como el nombre lo indica, el filósofo principal es Sócrates. Claro, que aquí también va a estar Demócrito, Protágoras, Platón, cuyo nombre real es Aristócles, y por supuesto Aristóteles. El tercer periodo de la filosofía antigua es el helenista o helénico, donde Zenón de Sitio y Epicuro de Samos van a liderar. El tema principal aquí va a ser la búsqueda de la felicidad. El cuarto periodo se llama románico o romano. Aquí va a destacar mucho Séneca. Y ya al final del periodo, sobre todo de la filosofía antigua, va a estar Aurelio Agustín. Y también van a ir en la misma línea de la búsqueda de la felicidad, de las leyes, de las normas. La segunda época de la historia de la filosofía es la filosofía medieval. Aquí, los filósofos principalmente van a tratar de unir la fe con la razón. Van a tratar de fusionar, entonces, la teología con la filosofía, siempre bajo el amparo de la autoridad, que la tenía mayormente el maestro, en el caso de las escuelas. Al concentrarse en la divinidad, la filosofía medieval es más teocéntrica. Shankara une la filosofía con la religión, pero no pertenece a ninguna de las vertientes escolásticas. Se van a destacar mucho aquí los escolásticos, el periodo escolástico. Los escolásticos son los que van a liderar buscando precisamente esa fusión entre fe y razón, principalmente. Los escolásticos van a tener tres grupos: la escolástica judía o judaica, Avicebrón y Maimónides, escolástica árabe o islámica, Avicena y Averroes. Y por último esta es la cristiana o católica, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto. Pero también dentro de la filosofía medieval hay que destacar a los filósofos que podríamos llamarles independientes, como es Guillermo de Ockham, que no estaba de acuerdo con unir la filosofía con la religión. La tercera época de la filosofía es la filosofía moderna, la cual se va a centrar mucho en el ser humano, destacando sus cualidades, de que razona, de que tiene lenguaje. La filosofía moderna es antropocéntrica. En la filosofía moderna vamos a tener a varios filósofos, como Giordano Bruno, Thomas Hobbes, René Descartes, David Hume, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant. La cuarta época filosófica es la filosofía contemporánea, y en algunos casos se dice que es la continuación de la filosofía moderna. Aún así, la filosofía contemporánea enarbola más a la ciencia. De aquí que se enfoca mucho en el conocimiento científico particular. En esta filosofía van a estar presentes George Wilhelm Friedrich Hegel, Auguste Comte, John Stuart Mill,
a Søren Kierkegaard, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Ludwig Wittgenstein, José Ortega y Gasset, entre otros más. La última época filosófica es la posmoderna, la filosofía posmoderna. Los pensadores, los filósofos van a retomar lo más importante y entonces van a hacer una especie de eclecticismo. El eclecticismo que predomina en nuestra época. Aquí hay que destacar a Martin Heidegger, Andrés Avelino García Solano, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Leopoldo Cea, Mario Augusto Bunge, Jürgen Habermas, Gianni Battimo y muchos más.